Para quienes no conocen el Museo de las Constituciones, les voy a presentar aquí una foto. Estamos ubicados en el antiguo barrio universitario del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el extemplo de San Pedro y San Pablo. Es un museo universitario que fue creado en 2011. En 2017 tuvo una remodelación y actualización de su guión. Y tenemos aquí en la parte de abajo una foto del interior del museo. Esperemos que cuando volvamos a reabrir contemos con su presencia. Este museo está dedicado a divulgar la historia constitucional de México y los valores y principios constitucionales enfocados hacia la cultura ciudadana y a la difusión de los derechos humanos contenidos en el capítulo 1 de nuestra Constitución. Parte de las actividades del museo precisamente es divulgar documentos fundamentales para la historia constitucional, y el año pasado, con motivo de la conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata, realizamos una exposición temporal y una publicación facsimilar que es motivo de la presentación de esta charla, que fue curada, digamos, por nuestro invitado de hoy, Edgar Rojano. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Permítanme presentarles a Edgar. Edgar Rojano es historiador con estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, en donde actualmente es profesor del Colegio de Historia. Su área de interés es la Revolución Mexicana, en especial del zapatismo, tema del cual ha escrito diversos artículos y dictado múltiples conferencias. Igualmente ha participado con artículos para libros colectivos y prologado la importante obra del zapatista Antonio Díaz Soto y Gama, titulada La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata su caudillo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos editó su obra Las índices del zapatismo en 2007, misma que fue reeditada 3 años después por el INER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También Edgar ha colaborado en el Archivo Histórico del Banco de México y fue jefe del área de difusión y atención al público del Archivo Histórico de la UNAM. Asimismo, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se desempeñó como investigador en el INER, y obtuvo también un segundo lugar del Premio Nacional General Emiliano Zapata en 2004, que otorga la Asociación Civil Emiliano Zapata, Fundación de Estudios de Investigación. Desde octubre del 2010 y hasta marzo del 2014 fue director del Museo Nacional de la Revolución. Entre agosto del 2015 y octubre del 2016 fungió como director de investigación y documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Les voy a platicar a nuestros asistentes la dinámica general de la charla. Al final de la sesión de preguntas que voy a tener con Edgar, vamos a abrir una ronda de participaciones. Les pido por favor que vayan escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat. Es la forma en la que vamos a recuperarlas y al final daremos el espacio para empezar a contestar sus preguntas. También vamos a recuperar las participaciones que ocurran en Facebook para darles atención al final de esta charla. Entonces, una vez dado el aviso, empecemos con la charla de hoy titulada El Plan de Ayala, la disputa por la historia. Edgar, el año pasado, en 2019, se conmemoró, como comenté, el centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Y el museo te invitó como curador para una exposición temporal. ¿Qué mensaje consideraste importante dar en esta exposición o qué mensajes? Sí, primero, nobleza obliga. Quiero agradecer antes que nada la invitación de Gabriela Breña, la directora del museo. Sin su apoyo hubiera sido imposible llevar a cabo el proyecto, y decirlo así abiertamente que fue un placer trabajar contigo. Estuvimos codo a codo ahí con la museografía y con los contenidos, y entonces del trabajo que la gente que lo haya podido ver lo haya disfrutado
¿no? Luego, como bien dices, el año pasado se conmemoró el centenario del asesinato del general Emiliano Zapata. La fecha en sí misma me parece que es representativa, pero tratándose del general Emiliano Zapata, me parece que aún más. No porque sea de mi interés personal el estudio de Zapata y del zapatismo, pero me parece que Emiliano Zapata es el héroe más grande de este país, ¿no? Y mira que tenemos ahora estamos celebrando el año de Leona Vicario, o tenemos a Benito Juárez, o tenemos a grandes héroes. Pero ¿por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque me parece que la vigencia de Emiliano Zapata es la que le da ese plus entre los héroes nacionales. Cada 10 de abril, que es la fecha de su aniversario luctuoso, infinidad de personas marchan para reivindicar no necesariamente ahora cuestiones agrarias como fue el estallido de la revolución, sino demandas actuales, vigentes, que son lo que les da vigencia a Zapata y a su pensamiento de justicia, ¿no? Ahora, eso era como por una parte motivo de celebración, pero por otra parte, ¿cómo podíamos hacer una exposición relativa al zapatismo, a Emiliano Zapata, que estuviera acorde con el Museo de las Constituciones? Y entonces la propuesta que llevamos a cabo fue la de plasmar las cuestiones legales, legislativas del plan de Ayala, del zapatismo, ¿no? Iniciando por el plan de Ayala, las reformas, el programa de reformas políticos y sociales de la Convención, en donde estaba un buen número de zapatistas, y al final los proyectos legislativos que fueron elaborados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión, ya muy al final del periodo convencionista, ¿no? Porque también me parece que no solamente habría que abordar a Emiliano Zapata, sino que habría que abordar alrededor, en torno a, y entonces la propuesta era, pues, ver la parte legislativa y que me parece que también aporta para el estudio del zapatismo, ¿no? Sí, permíteme precisamente compartir pantalla con las imágenes de la exposición temporal, una viñetita de la postal con la que promovimos la exposición, y precisamente tenemos también la portada del documento que es tema de hoy, el Plan de Ayala. Edgar, ¿cuál es la trascendencia del Plan de Ayala? Si bien, como comentas, en la exposición fue importante destacar las principales, no tuvimos espacio para destacar todas, pero destacamos las principales propuestas de ley que hizo el Grupo Zapatista. ¿Por qué en concreto es importante el Plan de Ayala? ¿Cuál es su trascendencia? El Plan de Ayala fue redactado y promulgado el 25 de noviembre de 1911. Fue elaborado por el profesor Otilio Montaño, el intelectual más importante del zapatismo, entre 1911 y 1914. Yo diría que es el alma del zapatismo, y el general Emiliano Zapata. El documento se elabora en respuesta a la política maderista que los ha abandonado en sus demandas de tierras y aguas que había prometido Madero en el plan de San Luis. Cuando Madero se convierte en presidente, niega que esto vaya a suceder, dice que todo tiene que pasar por el tamiz de la ley, ¿no? Madero es uno de los grandes dilemas del revolucionario legalista, por llamarlo de alguna manera, que dice, si las vamos haremos estudios científicos para determinar a quién pertenecen las tierras y a quién se les puede devolver. Pero los zapatistas, que conocen de esa justicia porfirista, que es la que les ha arrebatado sus propiedades y sus aguas, deciden no atender al llamado de Francisco Madero ya siendo presidente, y entonces promulgan en Ayoxustla, Puebla, el Plan de Ayala. ¿Por qué es importante? El Plan de Ayala es el primer documento que tiene de contenido social de la Revolución Mexicana.
el que le antecede, el Plan de San Luis, esencialmente es un documento con demandas políticas, de ahí el sufragio efectivo, no reelección. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, los reclamos que suceden durante el gobierno de Francisco I. Madero, tienen que ver con el incumplimiento de lo que él ha dicho en el Plan de San Luis. Y entonces los zapatistas reivindican ese espíritu y promulgan el Plan de Ayala. Pero no nada más eso. El Plan de Ayala es considerado un documento sagrado por los campesinos, porque en buena medida tiene la idea de devolver las tierras, ¿no? Tiene el artículo 6, el artículo 7, hablan de la restitución de las propiedades usurpadas, la dotación para aquellos que no las tienen. Y entonces la gente los sigue, y hay documentos en los archivos que hablan de los juramentos que hacen estas personas, los campesinos de Morelos y la zona zapatista, en donde por el honor de sus familias, que es lo más sagrado, de los padres, de los hijos, juran defender el Plan de Ayala, ¿no? Luego, el Plan de Ayala me parece también que es el primer gran documento verdaderamente revolucionario porque intenta subvertir el orden porfirista. Como ya lo he mencionado, lo que hace Francisco Madero es acomodarse a la estructura porfirista existente, ¿no? Él pensaba que con que el pueblo eligiera en libertad, en este caso a sus gobernantes, era como un círculo virtuoso que en sí mismo iba a lograr que el país cambiara, ¿no? Y bueno, como vimos, como la historia nos lo demuestra, no es cierto, pues, ¿no? Y entonces en el artículo 12 del Plan de Ayala se plantea de cómo una reunión, una junta de los principales jefes revolucionarios debería nombrar a un presidente provisional que llamara a elecciones y se eligiera a un presidente constitucional, y que eso mismo se replicara en los gobiernos de los estados y para las autoridades locales, ¿no? Entonces era darle un duro golpe a la estructura del poder en el porfiriato, ¿no? Y entonces esa es otra parte importante. Pero además, el Plan de Ayala se convirtió en la bandera del zapatismo, que antepuso durante toda la década revolucionaria a las distintas facciones que estaban en lucha. Evidentemente surgió en contra de Francisco Madero. Cuando Victoriano Huerta intentó acercarse a los zapatistas, le dijeron que solamente atendiendo al artículo 12 del Plan de Ayala, era que podían tener algún trato con el huertismo, y evidentemente Huerta no iba a dejar el poder, ¿no? Lo mismo sucedió con Venustiano Carranza, ¿no? Los zapatistas decían, estamos en contra del personalismo. Nosotros no hacemos la revolución para que haya solamente cambio de personal, ¿no? Esto es que cambiemos a un tirano por otro, ¿no? Y si la historia nos demuestra cómo a Porfirio Díaz le sucedió otro dictador, que era Madero, después otro dictador que fue Huerta, y decían Carranza era un poco lo mismo, pues, ¿no? Entonces se convirtió en un documento de lucha, ¿no? Y nada más para ver la trascendencia del documento, fue adoptado por la Convención Revolucionaria, la que conocemos generalmente como Convención de Aguascalientes, aunque realmente atraviesa por otros lugares de la República. Y entonces es adoptado como uno de los planes programáticos a seguir, ¿no? Y eso hace que en buena medida, después la convención, que se convierte en villista zapatista, se separe abiertamente del constitucionalismo de Venustiano Carranza. Muy bien, precisamente la figura de Carranza, que también es de los personajes que este año conmemora su centenario de asesinato también, ¿no? Es uno de los personajes que está en el escenario, y precisamente la presencia de Zapata en esta revolución frente a Venustiano Carranza destaca porque la lucha de estos grupos zapatistas, de los campesinos que integraron los ejércitos zapatistas y que lo apoyaron, es importante. ¿Qué nos comentas de esta edición del Plan de Ayala que está incluida en el facsimilar? Sí, esta me parece que es de gran tino por parte del Museo de las Constituciones de nuestra universidad, la edición facsimilar del Plan de Ayala.
Es muy probable, digo, que todos los interesados lo conozcan. Es un documento que inclusive hoy que las redes sociales son muy activas, se puede localizar, pero siempre está la cuestión, pues, del fetiche, ¿no? De tener, ¿no? Aunque sea en copia, el plan de Ayala, que igualmente se ha reproducido en infinidad de ocasiones. Pero, ¿cuál es la valía, digamos, ¿no? O el aporte de esta nueva edición, que viene acompañada por el cuadernillo que ustedes pueden ver en la pantalla, que tiene el plan de Ayala, la ratificación del plan de Ayala y un documento que anoto en la introducción del estudio introductorio del texto, un documento muy citado y poco conocido, ¿no? Que es el proemio al plan de Ayala de la señorita Dolores Jiménez y Muro, un personaje excepcional, y ahora seguramente ahondaremos sobre él. Y esta edición es de 1914, y lo comentaba, cuando Rosalba me preguntaba qué podíamos hacer, me parecía que reproducir este documento me parecía importantísimo, porque hasta donde tengo entendido, desde 1914, o sea, hace más ya de 100 años, este texto no se había publicado como tal, ¿no? Y de ahí que me parece que en buena medida está la confusión, que también hablaremos en un momento de ello, de cómo el texto de Dolores Jiménez y Muro pasó de ser un proemio a ser un prólogo y después a decir que Jiménez y Muro era coautora del Plan de Ayala, lo cual no es cierto. Sí, en efecto, pensando en complementar la exposición temporal con nuestra edición anual de documentos facsimilares, Edgar tuvo el gran acierto de proponer esta publicación y pues hicimos todos los trabajos de gestión para obtener las autorizaciones correspondientes. El documento está en la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, en el Centro Histórico, y precisamente Edgar está enseñando la reproducción facsimilar de este folletito. Para que nos cuentes todo lo que encontraste en esta investigación, porque he de decirles que Edgar es un historiador un poco obsesivo. Y me decía, encontré una pista, espera, todavía no te puedo entregar el texto final. Y yo como historiador entendía perfectamente sus inquietudes y la necesidad de ahondar un poco más, de hacer un poco más de investigación en el archivo, en la hemeroteca. Esa es la carátula del facsímile impreso. Y entonces Edgar me sorprendía cada semana con, ahora encontré este dato y creo que voy a poder dilucidar qué pasó con Jiménez y Muro, qué pasó con esa versión de que ella fue la autora del Plan de Ayala. Entonces, finalmente Edgar encontró el hallazgo, más bien encontró el dato que estaba buscando, y precisamente para entrar a este tema de Dolores Jiménez y Muro y qué aportes tenemos en esta introducción, en este estudio introductorio que hiciste el facsimilar, pues te devuelvo la palabra, Edgar. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué descubriste? Sí, preparando la exposición y andando en los trabajos de archivo, de trabajo, ¿no? Fue que di con este documento que, como bien menciona Rosalba, está en el fondo reservado de la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda, que no sé, los interesados, qué tanto les gusta la historia y qué tanto les gusta estarse ensuciando de polvo añejo, es un repositorio interesantísimo, y que fuimos a dar, ¿no? Con el documento ahí buscando. Pero desde antes yo había escuchado en algunas conferencias a feministas, sobre todo, hablar de Dolores Jiménez y Muro y asociarla a la elaboración del Plan de Ayala, ¿no? Y bueno, las fuentes más fidedignas del zapatismo dicen que los autores del Plan de Ayala fueron, como decía al principio de la charla, Otilio Montaño y Emiliano Zapata, esencialmente. ¿Por qué esta cuestión, ¿no? de Dolores Jiménez y Muro? Dolores Jiménez y Muro
es una mujer excepcional para su época. Es una mujer interesantísima. Me parece que es una lástima que no haya mayores referencias sobre ella, porque, bueno, un poco la respuesta porque es mujer, ¿no? Digo, y la historia, cómo se ha construido, pues, ¿no? Y felizmente hoy, tanto los estudios de historia de la mujer como los de género dan luz sobre estos personajes, ¿no? Y sin embargo, me parece que hay rastros de lo importante que fue su labor personal y en la revolución, ¿no? Ella nació en Aguascalientes, pero creció en San Luis Potosí. San Luis Potosí, que es una de las cunas liberales más importantes de este país, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Habría que recordar que ahí nace el Círculo Liberal Ponciano Arriaga. Ahí es el primer congreso liberal en 1901, si no me equivoco, ¿no? De ahí sale uno de los grandes personajes del zapatismo, que es Antonio Díaz Soto y Gama, que fue también anarcosindicalista y luego liberal, ¿no? Y luego se suma al zapatismo. Y entonces hay un ambiente cultural como muy propio para que florezcan ese tipo de ideas, ¿no? Ella es una mujer educada, es poeta, se le reconoce como una importante poeta para la época, es periodista y es traductora de textos que entre otros lugares se publican en el Diario del Hogar, que es hacia los primeros años de la Revolución, hacia entre 1911 y 1913 tal vez, es uno de los periódicos más combativos, y ella publica ahí sus traducciones, ¿no? Penosamente, no tenemos un documento que hable de su filiación política. La dejas por sentado porque se une al zapatismo abiertamente y es hecha presa por andar imprimiendo pasquines y andar haciendo propaganda revolucionaria, pero no tenemos una idea como muy, muy clara sobre su pensamiento político, ¿no? Fue como muchos personajes de la época, adversaria del régimen de Porfirio Díaz, simpatizó con Bernardo Reyes, esta historia también interesante del general Reyes, que nunca se atrevió a romper con don Porfirio y que cuando había gente que lo apoyaba para ser el sucesor de don Porfirio. Ella fue opositora desde ahí y después se suma al zapatismo, simpatiza con Andrés Molina Enríquez, es hecha presa porque la encuentran en casa de Andrés Molina Enríquez, que acaba de publicar en marzo del 11, perdón, en 11 sí, el Plan de Texcoco, ¿no? Entonces, va y viene de territorio zapatista, cuenta Antonio Díaz Soto y Gama en su libro sobre el zapatismo, y entonces es una mujer excepcional, ¿no? Pero, ¿de dónde surge esta idea de que Jiménez y Muro es autora o coautora del Plan de Ayala? La hipótesis que se plantea en el estudio introductorio es que hay personajes terriblemente complejos y Jiménez y Muro es uno de ellos. Y se le ha visto mucho desde el ámbito del feminismo, de ser una mujer excepcional para la época, como decía. Pero me parece que lo que no se ha hecho, y es parte de lo que tiene el estudio, es que es un personaje también de época y es un personaje formado en el positivismo, ¿no? El positivismo, que es la doctrina filosófica que ha guiado el pensamiento de este país, el pensamiento político e intelectual, desde el último tercio del siglo XIX hasta los años 20 del siglo pasado, ¿no? ¿Y por qué este dato es interesante? Porque si uno lee detenidamente el proemio, uno puede ver la afiliación positivista de Jiménez y Muro, que es muy similar a un personaje importantísimo que es Otilio Montaño, que también es positivista. Y ahí se abre otra ventana interesantísima de estudio que tiene que ver con cómo estos personajes, como Otilio Montaño, como Jiménez y Muro, Roque Estrada, por ejemplo, también, que era uno de los personajes que acompañó a Madero durante la campaña presidencial, un personaje muy cercano a él, autor de la primera historia de la Revolución Mexicana, La Revolución de Francisco Madero se llama el libro, son positivistas. Y entonces, ¿cómo a partir de su pensamiento, digamos, porfirista, ¿no?, interpretan la revolución? Eso es interesantísimo. Y que me parece que de ahí deviene esta confusión en torno a que ella pudo haber sido autora del Plan de Ayala y no lo es.
ella no le resta absolutamente ningún mérito a su historia. Y luego también un dato como curioso, y puede ser que las prisas por avanzar en el trabajo y entregar a tiempo el texto y todo esto, pero busqué alguna nota importante, una esquela, algo así que dijera el día que había muerto, etcétera. No encontré nada. Y entonces sería como interesante por qué en su momento no se le revaloró, sino hasta hoy en día, que pasó desapercibida su fallecimiento, pues, ¿no? En fin, entonces es como un personaje interesante y por eso también el título de la charla, ¿no? Porque al final, detrás de esto está la idea esta que les mencionaba hace un momento, de cuán importante es el plan de Ayala, que varios quisieran, ¿no? Haber participado del momento o haber influenciado la redacción o cualquier cosa parecida. Sí, justo te adelantaste a mi pregunta. ¿Por qué la disputa por la historia? Y es lo que nos acabas de comentar. Sí, sí. Había subido en el Facebook, en la invitación del evento, algo que mencionaba el maestro Salvador Rueda, que es especialista en el zapatismo y es el director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, de un libro ampliamente recomendable sobre el Plan de Ayala, en el centenario de la expedición del Plan de Ayala, coordinado por el doctor Pineda, que recientemente fallecido, y Edgar Castro Zapata. Ahí dice que muy probablemente, después de la Constitución, no hay otro documento más conocido de la Revolución que el Plan de Ayala, ¿no? Y puede ser que sea cierto. Nadie se pelea, porque como que lo tenemos también someramente claro, la paternidad de la Constitución del 17, pues, ¿no? Conocemos la historia de Carranza, cita al constituyente, cree que es necesario reformar la Constitución del 57, presenta un proyecto un tanto, decían ellos, conservador, y a la radical finalmente la modifica para tener la Constitución que tenemos hoy en día parchadona y todo, pero sigue siendo la misma Constitución, ¿no? Pero, ¿y entonces por qué aparecen tantos personajes queriéndose ligar al Plan de Ayala, ¿no? El de Dolores Jiménez Seguro me parece que es una parte de esto, ¿no? De cómo una persona de la época, una mujer educada en la época, con un lenguaje muy parecido al de Otilio Montaño, se le asocia al Plan de Ayala, ¿no? Antonio Díaz Soto y Gama, que repito es uno de los intelectuales más importantes del zapatismo, niega prácticamente cualquier referencia a Otilio Montaño en la elaboración del Plan de Ayala, pero ahí se explica porque Soto y Gama fue un enemigo acérrimo de Otilio Montaño hacia el final de sus días. De hecho, él es que forma parte del consejo de guerra que lo manda a fusilar, ¿no? Otro personaje también que es enemigo político de Otilio Montaño es Manuel Palafox, ¿no? Palafox cuenta en un encuentro que hay hacia los años 40, me parece el siglo pasado, 46, algo así, que él, que le habían dado a leer el Plan de Ayala y entonces que le hizo algunas sugerencias, ¿no? Entre ellas, quitar la palabra Dios, que se repetía muchas veces, dice, porque si no nos iban a asociar con los curas, dice, y eso no estaba ahí, no estaba bien, ¿no? Entonces luego muchos zapatistas en una discusión de la prensa de la época lo desmienten, le dicen eso no puede ser cierto, ¿no? O sea, eso que cuenta Palafox no es cierto, porque además es un personaje medio como de tempestades, ¿no? Terminó negando el zapatismo y terminó rindiéndose, ¿no? a Carranza, así un acto vergonzante. Y repito, porque además estaba peleado con Otilio Montaño. A Otilio Montaño le toca dirigir el juicio contra Pascual Orozco padre, cuando Huerta llega al poder y hay acercamientos para que el zapatismo se una al huertismo. Y entonces hay unos primeros conflictos porque Montaño desdice el método que está siguiendo Palafox y a Palafox no le gusta eso, ¿no? Después la historia, pues bueno, los llevará por distintos caminos, pero ahí empieza las pugnas del zapatismo que terminarán trágicamente con el asesinato primero de Otilio Montaño y después de Emiliano Zapata, que son los baluartes del zapatismo, ¿no? Pero también hay un texto de
Arturo Figueroa Uriza, que se llama Ciudadanos en Armas. Este señor, Arturo Figueroa, es pariente de Ambrosio Figueroa, que Ambrosio Figueroa fue gobernador maderista en el estado de Morelos, y uno de los primeros problemas a los que se enfrentó Madero era que ellos no querían un gobernante que no fuera del estado, y entonces le reclaman muchísimo a Madero de por qué Figueroa es gobernador, ¿no? Y hay una pugna muy fuerte hasta que finalmente sale Figueroa, ¿no? Pero un tanto la versión que cuenta en su libro de Ciudadanos en Armas intenta reivindicar de cierta manera el papel de los Figueroa ahí en Morelos, los guerrerenses, ¿no? Y entonces dice que hay un profesor de nombre Gonzalo Ávila, Salusto Núñez y Fidel Fuentes, que dicen que ellos fueron, que proponen un estudio más profundo para saber si realmente ellos fueron los autores del Plan de Ayala, ¿no? Y luego una cuestión que a mí me maravilló gratamente. Hace algunos años estuve en Jumiltepec, Morelos, me invitaron porque iba a haber una ceremonia en donde el pueblo recobra la tradición oral y en donde dice que ahí en ese pueblo se inició la redacción del Plan de Ayala, ¿no? Que el profesor Otilio Montaño ahí fue donde empezó a escribir las notas, y que como historiador me parece que no debemos desdeñar esta información, sino más bien encontrarle la razón, el porqué de esas versiones. Y hay la versión que está en los libros es que Zapata y Montaño llegaron a Yoxustla, Puebla, en la serranía de Puebla, y que ahí redactaron en 3 días el Plan de Ayala. Pero esta idea de que haya sido discutido en otros espacios tiene sentido si nos atenemos a la dura campaña militar que se emprendió en contra del zapatismo y que no les impedía, perdón, estar en un espacio sentados cómodamente, intercambiando ideas para ver cómo hacer un plan en contra del maderismo, ¿no? Entonces, es como interesantísimo todo esto que se construye alrededor de la redacción del Plan de Ayala, y que yo creo que no tiene otro documento de la revolución. Habría que verlo, ¿no? Habría que ver. Precisamente como comentas, así como se habla de las muchas paternidades de la Constitución y ahora las muchas paternidades del Plan de Ayala, también los carrancistas tendrían su propia versión de su lucha revolucionaria y quizá del documento más representativo, ¿no? El Plan de Guadalupe, pero ese es tema de otra historia. Ahora que Sí, hablas de los ciudadanos en armas y de esta referencia a la interesante historia de la figura de Figueroa, si recuerdas cuando pues discutíamos sobre la exposición temporal, hablábamos de la necesidad, sí, de enseñar estas propuestas legislativas, un Zapata y un grupo de los zapatistas, más allá del lema tan conocido, y de los alcances que tenían en cuanto a otras áreas de interés sociales, ¿no? Y que se reflejan en sus propuestas legislativas. Y yo te decía, como curador, ya que platicábamos, cómo hacer que la exposición tocara la actualidad. ¿Cómo es que debemos o podemos recordar a Zapata en este mes que se conmemoraron los 141 años de su natalicio? ¿En dónde ves a Zapata en la sociedad, entre los ciudadanos? ¿Cuál es tu percepción? Híjole, es que me estoy recordando ahora que lo dices y eres una gran provocadora. Que Pablo González, hijo del general Pablo González que fraguó el asesinato de Zapata, en un libro dice que el Plan de Ayala es un papelucho, es un documento inconexo de unos seres casi impensantes, ¿no? Perdón, no, la palabra seguramente no existe, ¿no? De personajes con poca educación y que entonces no tenía la pena, no tenía ninguna valía, pues, ¿no? Luego, ¿por qué es importante Emiliano Zapata? Y yo diría por qué es importante también la historia. El doctor Edmundo Gorman, un gran historiador mexicano, uno de los personajes más influyentes en la corriente intelectual de este país de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte, decía, ¿no?, que la gran tragedia de la historia era que nos la hacían
nos la daban a conocer como una cuestión ajena, ¿no? Que era una cosa que ya había pasado y entonces como había pasado, no nos importaba. Entonces, la apuesta era hacer nuestra la historia. Y luego podríamos entrar también a un debate que no es el momento, pues, ni el sitio, sobre la enseñanza de la historia, pero en buena medida en la forma en la cual se enseña la historia nos aleja exactamente de esta frase de O'Gorman, de hacer nuestra la historia, ¿no? Y entonces, en el caso de Emiliano Zapata, es absolutamente un personaje revolucionario, ¿no? Que no necesariamente implica la violencia como sucedió entre la década del 10 y el 20, que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Sino un cambio, ¿no? Emiliano Zapata, muy probablemente desde su asesinato, ha enarbolado las revoluciones de este país, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Emiliano Zapata acompañó a los estudiantes del 68, ¿no? Cuenta Elena Poniatowska en su maravilloso libro sobre la noche de Tlatelolco, que dice, los jóvenes, que una de las críticas grandes del establishment, del gobierno, era que los jóvenes se inspiraban en héroes extranjeros como el Che Guevara o Fidel, muy asociados a la Revolución Cubana. Sí, entonces los jóvenes dijeron, ahora hagamos, apelemos a nuestros héroes, y Zapata acompañó ¿no? a las marchas de los jóvenes estudiantes. Y eso también lo dice Poniatowska. Cuando a alguien le dieron la pancarta con Carranza para marchar, nadie la quiso agarrar, ¿no? Pero él lo dice Poniatowska, no lo digo yo. Luego está, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo he dicho en otros foros y suena como a chiste, pero no lo es, ¿no? O como a broma, pero no lo es. No, el Ejército Campesino de Chiapas no puede llamarse Ejército Carrancista de Liberación Nacional, ni podría llamarse Ejército Obregonista de Liberación Nacional. Y sí se llama Ejército Zapatista, ¿no? Es como también es el Frente Popular Francisco Villa, ¿no? Tiene, si uno lee un poco la historia de Pancho Villa, sí tiene como esos, ¿no? Esa sangre, ¿no? Esa vena, ¿no? De otro tipo de lucha, ¿no? Y entonces el Zapata y el zapatismo es revolucionario. Y habría que preguntarnos, por ejemplo, en la actualidad, ¿por qué si hay un gobierno que se denomina de izquierda actualmente, por qué el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decidió no marchar con él? ¿No? Porque ellos apelan a otra vena de la historia, ¿no? Y entonces, como decía hace un momento, cada 10 de abril, desde hace muchísimos años, la gente marcha, lo que no sucede con otros héroes de la independencia. Por ejemplo, si van el día del natalicio al Panteón de San Fernando, que hoy penosamente está cerrado, donde está la tumba de Juárez, pues van, hacen una ceremonia cívica, muy bonitas y todo esto, pero la gente no se vuelve a las calles con una pancarta de Juárez pidiendo, ¿no? Justicia para los desaparecidos políticos, ¿no? Lo que sí tiene Emiliano Zapata. Precisamente una fotografía que incluimos en la exposición, que tomé, fui a Nenecuilco ese día de la ceremonia en todo el estado, el 10 de abril, y había un mural afuera de la casa de Emiliano Zapata ahí en Nenecuilco, que ojalá la gente pueda visitarlo. Es uno de los santuarios de la historia de este país. Había una pinta refiriéndose a este luchador social, ahora me viene el nombre, que murió asesinado y que se anteponía a la construcción de la termoeléctrica ahí en Morelos, ¿no? Entonces, pues sí, no hay mejor frase que la de Zapata vive, la lucha sigue. Imer Flores me parece que es el nombre de este activista. Ajá. Si no, que nos corrijan. Sí, Que también los amigos de teníamos, Morelos, sí. sí, tenemos su imagen en la exposición portando una playera precisamente con la imagen de Zapata. Como bien dices, es una de las figuras que sirve para reivindicar todas estas luchas, ¿no? Y pues sin duda creo que
el Museo de las Constituciones pudo conmemorar y revivir y apelar a esos aportes legislativos del movimiento zapatista en esa exposición temporal, y con esta publicación que les invitamos que puedan consultar. Voy a compartir pantalla para darles, proporcionarles la dirección en donde pueden consultar el libro en su versión PDF. Está en la página del Museo de las Constituciones, aquí la dirección, museodelasconstituciones.unam.mx, en el espacio de biblioteca y publicaciones. Están allí varios facsimilares que hemos publicado, y en especial, pues les recomiendo que consulten este facsimilar del Plan de Ayala con el estudio introductorio de Edgar Rojano, para que terminen de enterarse de pues lo que ocurrió, precisamente estas múltiples atribuciones y autoatribuciones de la autoría del Plan de Ayala. Edgar, ¿algo más que quieras comentar? Bueno, una cosa importantísima y que me parece fundamental, nosotros que somos universitarios, que somos de casa, ¿no? De la labor que hace nuestra universidad, que siempre hay un aporte, pues, en este caso a la historia del país, ¿no? Y evidentemente que el Museo de las Constituciones, pues, cumple cabalmente con su cometido, y que siempre hay manera de hacer cosas. Yo tenía cierto temor, y se lo compartía a Rosalba cuando iniciamos la exposición, de lo complejo que era hacer una exposición y que la gente no le pareciera aburrida, ¿no? Que estuviera pesada, y que me parece que, sin embargo, gracias a la extraordinaria labor de Rosalba y del equipo del Museo de las Constituciones, me parece que se pudo librar muy bien, ¿no? Y esa es una muestra también de cómo, armando un buen equipo de trabajo, el compromiso, etcétera, podemos hacer cosas interesantes, y el texto hoy, pues, se suma a esto que decía al principio, de un documento tan importante, no hubiera sido conocido, ¿no? Y pues nada, que si tenemos unos minutos para la gente, porque yo me puedo seguir hablando de Zapata y el zapatismo. Yo sé. Qué bueno que Si me tiene evitas la algunas pena dudas, de cortarte. a la querida Paulina, que estamos por pasar su tesis, ojalá y tenga suerte ya pronto, cuando pase la pandemia. Saludos también. Sí, tenemos aquí varias participaciones, entonces les recuerdo la dinámica para las preguntas. Ahorita le voy a pasar el micrófono a nuestra compañera de difusión del museo para que nos los vaya leyendo, y entonces abrimos el micrófono de quien haya preguntado para que empecemos con esta retroalimentación. A ver, Francisco Hernández, ¿sí? Muy buenas tardes, soy Mari Carmen Gutiérrez, y le damos la palabra a Francisco Hernández, que tiene 2 preguntas. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, gracias, buenas tardes a todo el grupo. Un saludo. Sí, mi pregunta obedece al papel que jugaron las mujeres, ¿no? Aquí mencionamos a Dolores Jiménez y Muro, pero no sé si no haya otras más. Yo, por ejemplo, podría hablar de María Arias Bernal, no sé, me vienen otros nombres que ahorita no recuerdo, pero ¿cuál era la función dentro de este movimiento del Plan de Ayala y su reconocimiento? Porque la verdad creo que la historia ha dejado muy de lado el papel de la mujer, donde en estos tiempos que muchos empezamos a valorar realmente su rol, siempre ha sido la base importante de cualquier movimiento, de cualquier tipo, ¿no? Liberal, político, social, económico, siempre han sido. Hay una frase que dice que parece que son padres, que ellas no son padres de familia, sin en realidad serlos, ¿no? En realidad sí lo son, porque pues se iba la gente, se iba a las bolas, a las revoluciones, a los movimientos, y ellas se quedaban a cargo de los hijos, de la educación, y luego cuando ellas iban con ellos, pues también eran sus asistentes, cocineras, soldaderas, abelitas, y todo lo que conlleva todo este movimiento revolucionario, y también el Plan Ayala, el Ayala incluido, ¿no? Entonces me gustaría saber si en este Plan de Ayala hay más mujeres
aparte de las que ya se mencionaron. Gracias, buena tarde. ¿Contestamos inmediatamente? Sí, sí, Edgar, para no acumularlas, por favor. Francisco, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañan en esta tarde nublada en la Ciudad de México, desde donde estén, perdón, por el centralismo que me mata, perdón, ¿no? Esa es una discusión que está muy en boga hoy en día, la historia de las mujeres, que afortunadamente se está recuperando. Penosamente, para el plan de Ayala, todos los que firman son hombres, ¿no? Y la gran mayoría de ellos son hombres, hay un grupo de Morelos, pero la mayoría son de Puebla, porque se firma ahí el plan de Ayala, ¿no? En Ayoxuxtla, Puebla. Y se llama de Ayala porque de ahí provienen Montaño y Zapata. Pero no hay más mujeres. Ahora, lo otro que ya ha estado un tanto documentado es de cómo las mujeres fueron fundamentales en el zapatismo y en toda la revolución, tanto en los revolucionarios como en el Ejército Federal. Eran aquellas que cuidaban a los hijos, alimentaban a la tropa, ¿no? Se enfermaban junto con la tropa, sufrían los estragos de la guerra, los abusos de la guerra. Y entonces es una cuestión muy interesante. Ya hay algunos textos sobre mujeres en el zapatismo, pero me parece que aún siguen faltando trabajos. Por ejemplo, haciendo trabajo de archivo, había brigadas sanitarias que, como se entenderá, estaba compuesto esencialmente por mujeres enfermeras, por ejemplo, ¿no? Y que tenían grados militares. Edgar Castro Zapata, que ojalá no esté viendo, bisnieto del general, tiene una asociación de veteranos y en donde él documentó también que todas las mujeres que estaban al lado de los zapatistas, ¿no? Entonces, las mujeres han sido fundamentales desde siempre, desde toda la historia, y felizmente ahora lo estamos recuperando. Sí, gracias por la pregunta, gracias también a todos los que continúan con nosotros. Yo me permitiría recomendar, Edgar, que consulten precisamente el sitio web, la página web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tienen una biblioteca digital en donde pueden encontrar varios títulos sobre la participación de las mujeres en la revolución. Ciertamente. Les sugiero que consulten esa biblioteca digital y tiene también otras muchas cosas interesantes. Perfecto. Continuamos. Tenemos una pregunta de Facebook, Héctor Alberto. ¿Cómo se define la propiedad en el zapatismo? Ay, qué pregunta tan complicada. Mira. Paulino Martínez, que es un periodista de oposición durante el Porfiriato, es el encargado de dar el mensaje en la Convención Revolucionaria en Aguascalientes cuando la delegación zapatista llega, ¿no? Y él habla, dice, realmente el problema surgió hace 4 siglos cuando los españoles nos quitaron nuestras tierras. Y entonces la tierra es de los campesinos, pues desde entonces la consideran como su propiedad, ¿no? Y así ha transcurrido durante toda la época colonial. ¿Qué sucede durante el Porfiriato? Que las haciendas azucareras o se las compran a precios muy bajos o se las arrebatan abiertamente, ¿no? Y luego a Emiliano Zapata, cuando le hacen una pregunta en un periodista, y me parece que del Diario del Hogar, sobre si son socialistas, ¿no? Porque es una palabra que empieza a estar muy en boga en la época también, ¿no? Luego también no está muy claro qué quiere decir que es socialista, pero la asocian como a la socialización de la tierra en aquel momento. Y Zapata le dice, no. La tierra es nuestra, ¿no? No es de todos, pues, ¿no? O sea, sí somos una comunidad, pero la tierra es nuestra. Y luego podríamos entrar a un detalle ahí del cual necesitaríamos tener un abogado para que nos asesorara, pero al parecer el debate hoy en día está en términos de si el zapatismo está representado en la Constitución del 17, que es una gran pregunta, ¿no? Y hay quienes creemos que no, por esto mismo. ¿Qué dice la Constitución del 17? La nación es la que es propietaria de las tierras y las da en usufructo, ¿no?
Y ese no es el pensamiento zapatista, porque como les decía, dicen, no, la tierra es nuestra, ¿no? No es de la nación ni de nadie más, ¿no? Porque nos la entregaron durante la colonia. Por eso apelan tanto a los papeles coloniales cuando intentan demostrar la propiedad de la tierra, van al archivo e intentan recuperar sus viejos papeles, ¿no? De ahí la vieja historia de los papeles de Nenecuilco que estaban en una cajita de latón que guardaban con mucho celo, ¿no? Porque ahí estaba, ¿no? Su historia, ahí estaba su propiedad, ¿no? Entonces, es todo un tema, pero para el momento de la revolución, Zapata mismo se encargó de decir, no, nosotros no somos socialistas. Gracias. Ahora, Marco Antonio, por favor, en la sala, si gustas abrir tu micrófono. Marco Antonio Ruiz. ¿Sí estás? Sí, aquí estoy, disculpe. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es que si el Plan de Ayala fue considerado para la elaboración de la Constitución del 17 y si fue así, ¿dónde podríamos ver plasmado uno de los ideales del Plan de Ayala en esta misma Constitución? No creería que así sucediera. En la Constitución del 17, como decíamos, por ejemplo, ¿qué dice la convocatoria para la Constitución, el constituyente del 16-17? ¿No? Serán delegados todos aquellos que sean electos en sus lugares de origen, exceptuando todos aquellos que hayan combatido el constitucionalismo. Entonces, ¿quiénes estaban fuera? Los villistas y los zapatistas, ¿no? Villa ya había sido derrotada en las famosas batallas del Bajío, y Emiliano Zapata estaba ahí en Morelos como huyendo de las fuerzas de Pablo González, ¿no? Y entonces en Morelos, por ejemplo, no se pudieron llevar a cabo elecciones, sino que se designaron algunos, bueno, no es cierto, corrijo, se eligieron unos personajes como diputados constituyentes por Morelos, uno de apellido me parece Zambrano, que son gente de Pablo González, ¿no? Entonces, el Plan de Ayala está más asociado a la Convención Revolucionaria. También muchos hacemos referencia, o muchos hacen referencia, a que la Convención Revolucionaria de 1914 al 16 fue por producto de un desencuentro entre Villa y Carranza y que se citó para arreglar esas diferencias y que después se invitó a los zapatistas. Pero los zapatistas desde 1913 en la lucha contra Huerta le decían a Huerta, renuncie usted, nombremos un presidente provisional y hagamos una convención de los jefes revolucionarios que discutan, ¿no?, el futuro de la revolución. Y como les decía, Huerta no quiso, pues, ¿no? Y como en la última esta mención que decía necesitábamos más a un jurista, de si el problema de la tierra estaba plasmado tal cual en la Constitución bajo el pensamiento zapatista, no estoy tan convencido hoy en día, ¿no? Aunque fue un discurso político adoptado por el régimen para acercarse a los campesinos. Después se va a fundar el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es abuelo del PRI, y luego con el PRM, con Cárdenas, se funda un sector campesino, ¿no? ¿no? Y entonces entra más en el discurso político, me parece que propiamente en los ideales, digamos, del Plan de Ayala, que además son los ideales como duros, ¿no? De un grupo, si podemos llamarlo, intransigente de la revolución como fue el zapatismo. Gracias, Edgar. En la sala, Marco Antonio. Marco Antonio, no dices apellido, pero pareciera ser que eres de algún estado. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, gracias. Sí, mi pregunta es, ¿cuál es la influencia del Plan de Ayala en los movimientos sociales de la actualidad en todo el país? El Plan de Ayala está asociado esencialmente a luchas sociales, ¿no? Hay muchos colectivos desde tiempo atrás que se han denominado Plan de Ayala hasta hoy en día. Porque el Plan de Ayala, si en un principio está asociado a la cuestión de la tierra, porque ese fue su origen, ¿no?, aunque decía su alcance político es mucho más amplio, es inspiración para otros movimientos más contemporáneos que ven en el zapatismo y en el Plan de Ayala
una bandera para sus reivindicaciones, ¿no? Pero además eso es interesantísimo y que tenemos mucho en la sociedad mexicana, porque el zapatismo mismo así es cómo nos anclamos en la historia, ¿no? Cómo apelamos a la historia para decir que nuestro movimiento es justo, ¿no? Y en eso el movimiento zapatista es muy claro, ¿no? La justicia por delante. Entonces, nuestros ideales, repito, no podrán ser los mismos de hace más de 100 años, pero el espíritu es ese, ¿no? Y está presente en infinidad de asociaciones y grupos políticos. Sí, me permiten nada más, Edgar, a propósito de la pregunta anterior, para quien tenga esa curiosidad de historiador o de simplemente de conocedor de nuestra historia, podrían hacer un ejercicio de comparación, leyendo el Plan de Ayala y buscando el diario de sesiones del Congreso Constituyente, Sí. que sesionaron durante poco tiempo, para que vean cuáles eran las propuestas sobre el tema agrario que se discutieron, cuáles finalmente se aprobaron para crear el artículo 127, 27, ay, se me fue. Bueno, para crear el artículo relacionado con la tierra y podrían ahí hacer la comparación, ver qué se rescató y qué se tomó, en efecto, como dice Edgar, como discurso político. Y nada más, porque lo que dices es muy interesante, porque la pregunta que luego nos tendríamos que hacer entonces es, ¿por qué una vez que se ha promulgado la Constitución y se supone tiene un artículo referente a la tierra, por qué el zapatismo no se rinde? Así Y es. siguió en lucha hasta el asesinato de Emiliano Zapata. Sí, y mi equivocación va en el siguiente sentido, porque hay otra cuestión interesante cuando hablamos de la Constitución del 17 y cómo se aplicó después. El artículo 123 tuvo su ley reglamentaria casi 10 años después. Entonces, es interesante ver todos estos procesos, porque la Constitución promulgada el 5 de febrero, pues necesita de reglamentos, leyes reglamentarias para aplicar esos artículos. Entonces es otro tema interesante que sin duda puede ser tema de otra charla con un abogado y que pues ahorita no es espacio para tocar. Entonces, ¿te parece que sigamos con las preguntas? Sí, no nos seguimos, sí. Gracias. De Facebook voy a juntar dos, Miguel Esteban y Armando Josué López Benítez. El primero pregunta, ¿cómo considera que tiene impacto el legado cultural de Emiliano Zapata? Y el segundo, ¿cuál es lo social más allá de lo político de los planes de Ayala y de Guadalupe? Entonces, más bien es lo social y lo cultural dentro del plan. Decía, podríamos entrar como un debate en términos de las ideas, de la revolución en general, y es como muy complejo, pero a ver si atino como a dar algunas coordenadas. Muchas ideas que están plasmadas a lo largo de la revolución, casi que no tenemos de dónde surge, ¿no? ¿Quién es el primigenio, no? El Plan de Ayala, por ejemplo, recoge una gran tradición. El doctor Carlos Barreto, gran amigo ahí de la Universidad de Morelos, tiene un artículo muy interesante de todos los planes anteriores al Plan de Ayala. Y en buena medida el Plan de Ayala es una síntesis del pensamiento campesino reivindicatorio del siglo XIX, ¿no? En lo que fue Morelos y desde, porque antes pertenecía al Estado de México, pero bueno, desde que se fundó el Estado de Morelos hasta el Plan de Ayala, ¿no? Y luego hay ideas, por ejemplo, los liberales, ¿no? El programa del Partido Liberal es también muy explícito en cuestiones como las obreras, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Pues, ¿no? Que decía hace un momento, en la Revolución Mexicana, el Plan de Ayala es el primer documento de carácter con reivindicaciones sociales, que no lo tuvo el Plan de San Luis en su momento, porque además después Madero dice, es que no era nuestra intención, nosotros no quisimos decir eso, ¿no? Como devolver las tierras a los campesinos, ¿no? Y entonces, y por ejemplo, cuando Carranza se levanta en contra de Huerta, es por reivindicar el estado legal que se ha roto con el golpe militar y llama a refrendar la Constitución, ¿no? Por eso se llaman constitucionalistas. Pero no tiene ninguna demanda social.
Y no será hasta después que Carranza, aunque expide ciertas leyes, no será hasta después que hace las reformas al Plan de Guadalupe con contenido social, pues, ¿no? Ya poniendo cuestiones obreras, la tierra, etcétera. Pero en ese sentido, el Plan de Ayala es vanguardista, si pudiéramos decirlo así, para el momento. Y luego, no sé si la compañera que nos comenta sobre el ámbito cultural, tiene que ser, no sé si más hacia lo que entendemos cultura en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? También en el 2019, como parte de las conmemoraciones, fui el curador de la exposición en el Museo Nacional de la Revolución, y entonces el impacto cultural que tiene Emiliano Zapata es enorme en el arte, ¿no? En la literatura, en la historiografía, en el arte popular, ¿no? En aquel momento, en esa exposición, montamos una parte que tenía que ver con ello, y entonces, por ejemplo, expusimos un disco de un grupo de rock que se llamó La Revolución de Emiliano Zapata. Ahora ya no existen los que tuvieron una canción muy famosa que se llamó Nasty Sex, ¿no? Los billetes de 10 pesos que ya no corren, pero que tienen a la figura de Emiliano Zapata. Conseguimos unos pósters y unas postales de la película de Marlon Brando como Emiliano Zapata, de la película de Elia Kazan, ¿no? Entonces, si tú ves a Emiliano Zapata, está absolutamente en todas partes de la cultura. Y entonces, así como inspira, por ejemplo, los estudios del feminismo a partir de Dolores Jiménez y Muro, también inspira el arte, ¿no? La cultura popular, ¿no? En fin, es un personaje extraordinario, Emiliano Zapata, ¿no? Gracias. Paulina Aldana en la sala, por favor. Muchas gracias. Hola, saludos a todas, a todos. Hola, profe, buena tarde. Un gusto poder verle por acá. Y muchas gracias a las compañeras y compañeros del museo por estas charlas. Y bueno, mi pregunta iba en el sentido de cómo, desde quienes aspiramos a ser historiadores, podemos hacer justo esto que usted comentaba, decía O'Gorman, ¿no? Que no sea algo que ya está muerto, que no sea un pasado que está atrás, sino que sea algo de nuestra realidad, ¿no? Como profesionistas de la historia o profesionales de la historia, podemos hacer eso, ¿no? Sé que usted lo ha hecho, creo que esta charla y estos foros que organiza el museo, pues son parte, ¿no? De esto, pero cómo a quienes estamos intentando formarnos en esta profesión podemos, ¿no? Hacer que ese pasado no se pierda, que no sea algo que ya está atrás. Muchas gracias. Gracias a ti. Es un gusto saludarte por aquí igualmente. Qué bueno que nos sintonizas. Pues te diría que tú, no, hablando así como de colegas, tú no andas tan perdida, ¿no? Porque recuperamos historias que tienen un sentido reivindicatorio, ¿no? No sé qué opines tú, y también, bueno, Rosalba, y es seguramente tema de otra charla en términos de qué tan revolucionaria puede ser la historia, ¿no? Los temas que tú estudias, los temas a los cuales yo me aboco esencialmente, no, se prestan para ello, pues, ¿no? Y el asunto es no sé si nosotros mismos, o inclusive de la sociedad, ¿por qué permanecen tan vivos esos movimientos en la sociedad mexicana, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, Emiliano Zapata fue seguramente de los pocos personajes que murieron defendiendo sus ideales, ¿no? Todo el mundo se le acercó y le dijo, él dijo, no, hasta que no nos repartan las tierras, hasta que no cambie el poder, hasta que no. Y eso no se puede decir, ¿no? No se puede enseñar, porque es subversivo, ¿no? Y el zapatismo lo tiene, y los movimientos en Chihuahua que tú también estudias tienen ese componente. Y seguramente si le rascamos, todos los movimientos sociales tienen ese sentido seguramente subversivo, ¿no? Repito, sin necesariamente tener que ser violento. Entonces, ojalá y pudiéramos rescatar muchas otras historias que nos acercaran a este espíritu, ¿no? O'Gormaniano que decía, de hacer la historia presente, hacerla nuestra, y hacerla, en efecto, como dirían los franceses, un combate por la historia, ¿no?
Gracias, Edgar. Si me permites abundar, precisamente ahora que tenemos asistentes de varias partes del país, pues la tarea en los historiadores, no son historiadores, sociólogos, estudiosos de las sociedades, es precisamente hablar de esas historias locales, en donde hay muchos movimientos que alimentan estas ideas o que toman como bandera de lucha a estos personajes que representan las causas por las que ellos luchan, ¿no? Entonces, sin duda, el centralismo nos ha afectado mucho en nuestro país. La ubicación digamos que los centros de estudios de historia más importantes o con más recursos están en la ciudad, pero sin duda hay muchos otros centros universitarios y de estudios en el país que producen bastante sobre historias locales, que nos cuentan de esos movimientos locales y que es importante conocer y tener esa dimensión de por qué esa lucha no solo es privativa de Morelos o de Oaxaca o de Chiapas, sino que hay causas que toman esas banderas precisamente después de revisar nuestra historia, de conocer nuestra historia y que es importante conocer, ¿no? Rompamos las barreras del centralismo, pongamos adelante las historias locales y el rescate que los historiadores o los estudiosos hacen en sus comunidades para tener ese conocimiento. Es una gran tarea del historiador, ¿no? El dilema de no puedo decir todo, pero entonces, ¿qué digo, no? No, pero, es que sí, nos podríamos extender, pero has dado en el clavo de una cuestión puntual, fundamental, y que tiene que ver, rompamos el centralismo, y ese mismo acto, ese acto en sí mismo es revolucionario, pues, ¿no? Dejemos de ver la historia desde el centro, veámoslo desde nuestras propias preocupaciones y seguramente saldrán otras historias. Eso en sí mismo es reivindicatorio, por supuesto. Así es. Gracias, Paulina. Podemos pasar ahora en la sala con Jimena Salazar, por favor. Jimena. Quizá ya no está. Marco Julio Mendoza. A Jimena Salazar sí está. Hola, Jimena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Salazar. Soy bisnieta del general Amador Salazar Jiménez, primo hermano del Qué honor, muchas gracias. Aquí les presento, tengo 2 fotos originales. Él es el general Amador Salazar. Ella fue doña Elenita Reyes, quien fuera su última mujer y con quien tuvo a mi abuelo, quien nació en 1916. Me quedé sin palabras. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué, así como decían que se toma en cuenta el plan de Ayala para la realización de la Constitución de 1917, por qué nunca se ha aplicado realmente? Si bien el general Zapata estaba en contra del monocultivo porque decía que había de ser autosuficientes, ¿por qué en la actualidad se siguen manteniendo los latifundios y existen muchas empresas que el mismo gobierno permite, violando al artículo 27 constitucional? Jimena, en primer lugar, el sueño, bueno, cuando menos el mío, no sé si de todo el historiador, es conocer a la gente a los familiares, ¿no? A los antepasados de estas personas. No sé si la gente sepa, pues, pero me voy a permitir ahondar en este asunto. Hay un libro maravilloso que siempre cito que deben todos de leer, todos, no importa si son historiadores, si son sociólogos, si son amas de casa, si son, no importa. Un libro que es muy difícil de conseguir y a Rosalba ahí se lo dejamos, a ver si así. Luego hay un fondito por ahí suelto que nos permita editar el libro de Rosa King, Tempestad sobre México, ¿no? Ella dice ahí en su libro, y me gusta mucho la frase, el zapatismo era un pueblo en armas, ¿no? Y era cómo las comunidades de campesinos se lanzaban a la revolución. Y eso implicaba que mucha gente, conocidos, se fueran a la guerra, ¿no? Ahí estaban Otilio Montaño, que era compadre de Emiliano Zapata, Eufemio Zapata, que era hermano, ¿no? de Emiliano, y el general Salazar, ¿no? Que era primo del general Zapata, ¿no? Un personaje que yo creo que le debemos un trabajo, ¿no? Es un súper personaje, ¿no?
y que tiene un triste final, porque en una batalla hay un tiroteo y van en retirada los zapatistas y le dan un tiro en la cabeza y nadie se entera, sino hasta que llegan a donde hacen grupo los zapatistas, se dan cuenta que solamente cabalga sobre el caballo, ¿no? Y es una manera tristísima, ¿no? De la muerte de Amador Salazar, que es, repito, un personaje al cual le debemos una biografía. Me apunto, en algún momento la tendremos que hacer, ¿no? Guadalupe Ruiz. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cuál es su nombre? Marco Julio. Marco Julio, adelante. Ok, antes que nada, un saludo por allá al amigo Edgar. Desde acá, estoy en Tuxtla Gutiérrez, pero tú sabes que soy de Oaxaca, Edgar. Trabajamos historia y bueno, ¿qué te puedo decir? El gusto de verte. Te mando un abrazo muy fuerte. Una pregunta, yo me quedo con el Emiliano Zapata que leí en aquel libro de Alejandro Íñigo, que se llamaba así Emiliano, donde pues deja abierta la posibilidad de que él todavía cabalgue por ahí en el estado de Morelos, ¿verdad? Es una literatura que a mí en lo personal me agradó mucho. Ahora, ya en el plano de la pregunta, los planes, México está lleno de planes. El plan es más que nada un posicionamiento político. ¿En qué momento adquieren un fundamento jurídico? ¿Dónde se da ese enlace? Querido Marco, es un enorme placer, pero me voy a tomar la libertad, que somos buenos amigos desde la preparatoria. Entonces es un placer. Ya no está aquí en la ciudad, felizmente, viviendo en otro lugar más hermoso. Y bueno, es un placer que estés aquí conectado. Zapata cabalga, ¿no? Sí. Desde que falleció el 10 de abril del 19, desde que lo asesinaron, la gente empezó a decir que no, que Zapata no había muerto, ¿no? Y que se había marchado a Arabia con un compadre suyo, ¿no? Y en efecto, sí. Emiliano Zapata vive y, como decíamos, enarbola cada 10 de abril las luchas sociales contemporáneas. La otra es una discusión muy interesante, Marco, sobre los planes políticos. Muy probablemente porque la Constitución es carrancista, apelan al plan de Guadalupe. Entonces hay muchísimas referencias en el carrancismo basados en el plan de Guadalupe, que indica la lucha en contra de la usurpación, los poderes, ¿no? Etcétera, etcétera. Es que un poco se puede asociar a esta parte de planes políticos llevados al ámbito legal, digamos, ¿no? O de la legalidad, lo cual no sucedió con el plan de Ayala y con el zapatismo, y me atrevería a decir que con el villismo en la convención, porque como les decía, hubo muchos planes y leyes que se pusieron a discusión en aquel momento en la convención, y que, siendo la facción derrotada militar de la revolución, sus puntos de vista no son propiamente tomados en cuenta con la radicalidad que ellos quisieran, ¿no? Hay una cosa, nada más les comento, que lo pusimos en la exposición ahí en el Museo de las Constituciones. La convención villista zapatista proponía la supresión del ejército, por ejemplo. Y entonces uno dice, pues estaban locos, ¿cómo en medio de la guerra proponen que se suprima el ejército? Porque ellos decían, el ejército es el brazo represor del Estado, ¿no? Entonces no necesitamos un ejército permanente, ¿no? Entonces eso es muy complejo y por eso hay esta distinción, me parece, entre lo que fue el proyecto popular del villismo-zapatismo con el del carrancismo, y que finalmente sí se remite a la Constitución del 17, ¿no? Y como decía Rosalba, lo puntual, que es un ejercicio interesantísimo, pero además es complicado porque el diario de debates del constituyente son 2 tomos así enormes. Pero quien tenga, es un ejercicio interesantísimo ver cómo se discuten las propuestas, ¿no? Pero me parece que va por ahí el asunto, querido Marco. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Tenemos la última pregunta. Arturo Sinoe Morales, que me dices que sí estás por aquí por la sala. Así quizá. Arturo. Seguramente está abriendo su micrófono o algo así, porque me acaba de escribir que sigue en la sala y que quiere hacer su pregunta. Mientras él se conecta,
Les quiero decir que si a alguien le interesa recibir las actividades, el resto de las charlas que tendremos durante el tiempo de la pandemia y después en el museo, pueden mandarnos sus datos ya sea aquí en el chat o un correo al área de difusión que está en nuestra página. Arturo Morales, ¿estás por ahí? Creo que no está. Otra pregunta. Tengo aquí su pregunta. Ajá. ¿Cuál es la participación concreta de los pueblos del sur de Puebla en el zapatismo? Asimismo, solicita alguna bibliografía sugerida sobre el zapatismo poblano. Entonces, no sé si seguramente no se pudo conectar, pero si pudiéramos darle respuesta. Sí, el zapatismo, bueno, como es de todos conocido, inició en Morelos, pero se fue extendiendo conforme la lucha fue avanzando, conforme la revolución fue avanzando. Y Puebla fue un lugar muy importante para el zapatismo. No en balde, el plan de Ayala se firma, decía, en Ayoxustla, Puebla, ¿no? Y la mayoría de los jefes que firman el plan de Ayala son en ese primer momento son poblanos. Hay un libro muy bonito que se llama Así firmaron el plan de Ayala, de un par de autoras. Son testimonios de historia oral que recogen el testimonio de unos personajes precisamente de ahí de Puebla. El INERV tiene una colección de Revolución por Estados, en donde también se recoge la participación de la revolución y de los zapatistas en específico. Y le debo seguramente la cuestión sobre... felizmente hoy hay una historia local muy pujante y que pudiera estar localmente, ¿no? Pero sin duda los poblanos fueron muy importantes en algún momento en la Revolución Zapatista, ¿no? Lo que decían ahorita de cómo los zapatistas iban y venían, ¿no? Por todo el territorio y más siendo zona de influencia zapatista. Perfecto, pues con ello terminaríamos con las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta en la sala? Yo Arturo quisiera Sinoe participar. nos dice, gracias, dame nada más un segundo. Arturo Sinoe dice que efectivamente tiene problemas con el audio, pero que agradece la respuesta. ¿Cuál es tu nombre? ¿La persona que quiere participar? Maximina Bautista Franjuan. Adelante, por favor. Una pregunta, maestro. Bueno, me atrevo a decir, soy del estado de Hidalgo. Me interesó un tanto, bueno, demasiado la plática que nos viene comentando. Tengo una pregunta. ¿El legado del plan lo podemos todavía reafirmar en un gobierno actual que pueda repercutir en nuestra sociedad, en los gobiernos del 2000 hacia adelante? Sí, es una pregunta muy compleja porque generalmente los historiadores peleamos contra los anacronismos históricos. ¿A qué me refiero? A que traer historias del pasado al presente luego genera como ruido, ¿no? Pero en términos como del pensamiento político del país, me imagino que el plan de Ayala es uno de los fundamentales, ¿no? Porque en esencia, más allá del momento histórico que le toca plantearse el documento, cuestiona el poder, ¿no? Una forma del ejercicio del poder. Preguntaba hace un momento, ¿por qué los zapatistas no se rindieron cuando Carranza promulgó la Constitución? Porque uno decían, nosotros no estamos haciendo la lucha, dice, para que cambiemos decía hace un momento, de dictador, ¿no? Y Carranza, veían en Carranza eso, ¿no? Que un personaje que solamente quería ocupar el poder por el poder, ¿no? Y luego cuando llaman, decían los zapatistas, nosotros no queremos utilizar a los muertos de peldaños para ocupar posiciones políticas, por ejemplo. Y ese es un pensamiento muy actual, ¿no? ¿No? Y luego decían, cuando llaman a hacer una convención, es que están planteando la elección de un presidente provisional nombrado por las fuerzas vivas, ¿no? Pues, digamos, y si entendemos por las fuerzas vivas, esos representantes que están haciendo la revolución, que tienen las armas en nombre del pueblo, pues bueno, están proponiendo una verticalidad del poder, del ejercicio del poder, que también sigue siendo una idea, me parece, muy vigente, ¿no? Entonces,
si las tomamos con cuidado, y me parece que las sabemos como tomar, sobre todo como referentes, me parece que siguen siendo ideas muy válidas, ¿no? Como son en este caso, las del Plan de Ayala. Muchas gracias, Edgar. Gracias a los participantes. Nada más te voy a apelar a tu memoria. ¿Te acuerdas de aquella imagen del maestro Arturo García Bustos, gran maestro de la gráfica? Sí. Es una imagen, les sugerimos que la busquen. Sí. No nos da tiempo de ponerla, pero el mensaje de esa gráfica es bien importante. Es un Zapata apuntando directamente con el dedo índice. Apuntándonos, ¿no? De frente, exacto, apuntándonos. Y la pregunta es, ¿tú qué has hecho por defender las conquistas por las que nosotros dimos la vida? ¿No? Esa imagen la utilizamos en la exposición. Sí, qué cosa. Y pues creo que es, cerramos con esa pregunta, agradeciendo la asistencia de todos. Muchas gracias, Edgar. Voy a compartir aquí la pantalla para volverles a poner la dirección del museo en la página web, en donde pueden entrar y consultar es un PDF interactivo con la publicación del Plan de Ayala, con esta edición que hicimos el año pasado. Y pues muchas gracias. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Edgar. Los invitamos a que consulten nuestra página, a que sigan nuestras redes para que nos acompañen en los siguientes eventos. Estas charlas son a fin de mes. Y consulten qué otras actividades tenemos en el Museo de las Constituciones de la UNAM, ahora en época de pandemia, todo en línea. Edgar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Y digo, gracias, ahora estamos gracias, maestros. Buenas tardes a todos. Pero estoy a sus órdenes en cualquier otra cuestión. Sí, les recordamos si pueden dejar su correo en el chat. También hubo muchas preguntas sobre bibliografía, Edgar. Sí. Revisamos las solicitudes en el chat y nos comprometemos a contestarles. Ya te comprometí a contestarles. Claro. Gracias, buena tarde a todos. Gracias a todos. Despedimos entonces la transmisión. Que tengan una bonita tarde y los invitamos a otras actividades del Museo de las Constituciones de la UNAM. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, un abrazo. gracias. Hasta luego. Gracias a todos.